Miércoles 3 de junio de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: Estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de ayer contemplábamos cómo Jesús respondía a las intrigas que una secta llamada los fariseos y otra secta llamada los herodianos le proponían. Hoy nos encontramos con una nueva secta judía, los llamados saduceos. ¿Y quiénes eran los saduceos? Eran algo así como los aristócratas de entonces. Eran las personas adineradas que eran bastante materialistas y bastante liberales en su pensamiento religioso. De hecho, no creían en la resurrección, como lo dice hoy el Evangelio, pero es que tampoco creían en los ángeles, les causaba dificultad creer en todo lo sobrenatural, más bien creían que todas las bendiciones de Dios se daban exclusivamente aquí en la tierra. Por consiguiente, la riqueza era esencial para ellos, debido a que la bendición de Dios se manifestaba solo en la tierra. No creían en un premio ultraterreno. Pues estos saduceos, además, no creían en las escrituras completas. Creían solo en la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros llamamos Pentateuco. Como luego no creían en las demás escrituras, donde claramente se hablaba de la resurrección, se hablaba de los ángeles, en fin, entonces ellos van a preguntar a Jesús por un caso hipotético que aplica una ley llamada la ley del levirato. Y es que Moisés había establecido que si un hombre muere sin dejar hijos, entonces la mujer de este hombre pasa a ser de alguna manera propiedad de su hermano. Y los hijos que tuviera ese hermano se le atribuirían al difunto. Ponen este caso hipotético donde ninguno de los hermanos da un solo hijo. Y entonces le preguntan a Jesús: si es que existe la resurrección, ¿de quién será esposa esta cuando resuciten todos? ¿Del primero, del último o de los 7 esposos? Era una pregunta capciosa, que trataba entre comillas de demostrar que la resurrección no tenía sentido desde las Escrituras. Pero Jesús les va a contestar de manera contundente, porque Jesús no solo sabía la Escritura de memoria, Él mismo era la palabra eterna del Padre. Y yo quisiera notar algo acá bien importante. Los fariseos, en cambio, sí creían en la resurrección. Digamos que Jesús, doctrinalmente hablando, se aproximaba más a lo que creían los fariseos, no tanto a los saduceos, y sin embargo también recriminaba a los fariseos, más allá de su doctrina, su comportamiento y su hipocresía. Esto es importante porque muchas veces nosotros creemos que basta con defender la doctrina para estar bien con Dios. Pero, repito, los fariseos en general tenían una buena doctrina y sin embargo tenían un corazón doble, y por eso Jesús les recriminó tan fuertemente. Se requiere entonces saber doctrina, pero se requiere vivir esa doctrina de manera adecuada. Vamos entonces con 3 mensajes de este Evangelio. Primero, ¿entiendes las Escrituras? Segundo, ¿entiendes el poder de Dios? Tercero, ¿vives o solo sobrevives? Vamos con el primer punto. ¿Entiendes las Escrituras? Jesús le responde a estos saduceos: estáis equivocados porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Podemos decir que ellos conocían las Escrituras, pero no la entendían. Y no la entendían porque les faltaba el Espíritu Santo. Es el Espíritu con el que fue escrita la palabra, es el Espíritu que necesitamos para interpretar adecuadamente la palabra.
Por esta razón, el conocimiento que los saduceos tenían de las Escrituras era bastante superficial. Y por eso Jesús les dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Les está diciendo a ellos, ustedes no creen que hay nada más allá después de la muerte. Pero aún estos 5 libros en los que ustedes creen, habla de algo más allá después de la muerte. Porque para el momento en que Dios le dice esto a Moisés, tanto Abraham como Isaac como Jacob ya habían muerto. Y sin embargo, Dios se presenta a sí mismo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no puede ser Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Con eso concluirá el Señor. Esto es importante y tiene una aplicación muy práctica para nosotros. Porque desconocer las Escrituras conduce al error. Y por eso el Señor les dijo a ellos, están equivocados. Y todo el que desconoce hoy la Escritura termina equivocándose. Porque si desconocemos la Escritura, ¿qué va a guiar entonces nuestra vida? ¿Cuáles son los principios que vamos a seguir? ¿De qué filósofo nos vamos a agarrar? Por bueno que sea, nunca alcanzará a aproximarse siquiera a la sabiduría de la palabra de Dios. Y si desconocemos la Escritura, entonces, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué Dios nos inventamos? Si no creemos en el Dios de la palabra, entonces, ¿en qué Dios creemos? Por eso decía San Jerónimo, el desconocimiento de la Escritura es desconocimiento de Cristo. Es desconocimiento de Cristo. Ahora bien, podemos conocerla nosotros parcialmente, pero luego la entendemos. Cuando leemos la palabra de Dios, ¿entendemos lo que dice? Recordemos el famoso pasaje de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 30 y 31, cuando Felipe se encuentra con el etíope eunuco de Candace, que iba leyendo las Escrituras, y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contesta, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Este texto es aleccionador, porque esto significa que la palabra de Dios necesita a alguien que nos la explique. Y los católicos hemos entendido claramente que ese alguien es la autoridad de la Iglesia. Se llama magisterio. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 85, se habla de esto. Y así dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, y aquí hago un paréntesis, cuando se habla de la palabra de Dios oral se refiere a la tradición, y cuando se habla de la palabra de Dios escrita se refiere a la Sagrada Escritura. Y sigue el texto. Este oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Y esto es muy importante, porque no podemos nosotros andar interpretando la Biblia a nuestro antojo. Podemos hacer aplicaciones espirituales para nuestra vida, pero el sentido literal de la Escritura, digamos el sentido doctrinal de la Escritura, tenemos que preguntárselo a la Iglesia, que lleva 2000 años estudiando la palabra. Es más, a la Iglesia de la que surgió el Nuevo Testamento. Lo que nosotros conocemos hoy como Nuevo Testamento fue escrito por los primeros cristianos, los primeros apóstoles, los primeros obispos, los primeros sacerdotes. Fue escrito por la Iglesia y por eso la misma Iglesia tiene autoridad para interpretarla. Y no puedo dejar de alertarles sobre algunos cursos bíblicos que dan por ahí que son tremendamente contrarios a la enseñanza de la Iglesia. Y conozco personas que me dicen, desde que entré a este curso tengo menos fe que la que tenía antes. Ellos en el curso te van a decir que maduraste en la fe, pero eso en realidad la inmensa mayoría de veces es un eufemismo que está escondiendo lo que en realidad sucede. Están minando los fundamentos mismos de lo que durante 2000 años hemos creído. Segundo, ¿entiendes el poder de Dios? El Señor le dice a los saduceos no solamente que no conocen la Escritura, que no la entienden, sino que tampoco entienden el poder de Dios. Ellos no creían, por supuesto, que Dios pudiese resucitar un muerto. Por eso el Señor les dice, ni la Escritura ni el poder de Dios lo entienden. Y nosotros sabemos que Dios lo puede todo. El ángel le dirá a la Santísima Virgen María, para Dios no hay nada imposible. Lucas capítulo 1, versículo 37. La pregunta es, ¿tú conoces el poder de Dios? ¿Has experimentado el poder de Dios? Y para eso, queridos hermanos, se requiere fe. Y la fe es un don que se recibe de lo alto y por eso hay que suplicarla permanentemente. Alguna persona decía, cree en un Dios grande y verás un Dios grande. No porque el tamaño de Dios dependa de lo que creamos o no en Él,
sino porque lo que Él va a obrar en nuestra vida depende de la apertura que nosotros tengamos a su acción. Por eso debemos creer que Dios puede obrar, creer que Dios sigue obrando, y sigue obrando en mi vida y en la vida de los que nos rodean. Pero para ello debemos estar en su gracia, debemos buscar permanentemente estar en su amistad. ¿Cómo voy a pedirle a Dios un milagro sobre mí, sobre mi familia, sobre los míos? ¿Cómo voy a decir que creo en el poder de Dios si ni siquiera me he acogido a su misericordia, pidiendo humildemente perdón por mis pecados? ¿Conoces el poder de Dios? ¿Entiendes el poder de Dios? Y cuando hablamos de entender el poder de Dios, nos referimos a que muchas veces el poder de Dios se manifiesta como nosotros no esperaríamos. A veces quisiéramos que Dios se ajustara a nuestros estándares, pero Dios actúa de manera absolutamente libre. Y por eso deberíamos aprendernos esa bellísima oración de San Carlos de Foucault que dice: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Y dejo aquí la oración para invitarlos a que ustedes la busquen y se la aprendan completa. Y de esta manera le digamos a Dios: creo en tu poder y acepto tu acción en mi vida de la manera en que tú quieras. Tercero, ¿vives o solo sobrevives? Concluye el Señor el Evangelio diciendo a los saduceos: no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y cuánta aplicación tienen estas palabras en nuestra vida? Y es que lo notamos. Mientras más cerca estamos de Dios, más vivos nos sentimos. Y mientras más lejos de Él, más muertos nos experimentamos. Sin Dios creemos estar vivos, pero en realidad solo sobrevivimos. ¿Qué era nuestra vida antes de conocer a Dios? Una rutina sin sentido, un agobio permanente, una soledad insaciable, un ser usado y usar a las demás personas. Perdónenme, eso no era vivir, eso era sobrevivir. Pero el Señor nos ha dicho: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Vives o solo sobrevives? Si estás con Cristo, vives. Si estás sin Cristo, solo sobrevives. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico la fuerza de tu Espíritu para tener el conocimiento de las Escrituras. Sé que desconocer las Escrituras es desconocerte a ti. Por eso te suplico que no solo ame la Biblia, que no solo ame tu palabra, sino que además tenga la facultad, tenga el discernimiento, tenga el entendimiento para comprender qué me quieres decir, pero además la fuerza de tu Espíritu para vivir aquello que me enseñas. Por otra parte, Señor, hoy reafirmo la fe que tengo en tu poder. Sé, Señor, que todo está bajo control. Sé, amado Señor, que todo lo puedes. Basta que lo quieras para que lo hagas. Y por eso te suplico que con ese poder de tu Espíritu me concedas la gracia no de sobrevivir, sino de vivir vida abundante aquí en la tierra estando contigo y vida eterna a tu lado. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces: primero, ¿entiendes las Escrituras? Segundo, ¿entiendes el poder de Dios? Tercero, ¿vives o solo sobrevives? Compromiso. Vamos a acercarnos al sacramento de la confesión para empezar a vivir en verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde están esos padres interesados en educar hijos en la fe? Pues les esperamos en nuestro curso Educando Hijos para el Cielo el próximo miércoles 3 de junio a las 9 de la noche, hora Colombia. Cada miércoles, durante 12 sesiones consecutivas, estaremos viendo los fundamentos de la educación cristiana, los fundamentos desde una antropología católica, los fundamentos teniendo en cuenta el pecado original, la redención de Cristo, la educación del carácter, la formación del criterio y tantos otros elementos que son indispensables para que nuestros hijos sean sólidos en la fe en un mundo cada vez más anticristiano. Así que si estás interesado, toda la información en pantalla. Te espero el próximo miércoles. Que la gracia de Dios sea contigo.